Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. La conversación de hoy es con Rafael Gómez, experimentado informático con más de 25 años de experiencia laboral en el sector público. Fue una conversación realmente interesante porque tocamos diversos temas. Por ejemplo, cómo ha sido su evolución en el uso de lenguajes de programación, desde la década de los 90 hasta nuestro presente. También, cómo ha evolucionado el desarrollo de software en general, desde todo punto de vista. Y también le pregunté sobre sus expectativas con respecto al futuro de esta profesión. ¿Se podrá automatizar la programación algún día? ¿Qué pasa con la computación cuántica? Además, Rafael dio consejos muy valiosos para todo informático que recién comienza, que estoy seguro que le va a interesar escuchar. Pues fue una entrevista que me divertí demasiado, el tiempo pasó volando. Estoy seguro que ustedes la van a poder disfrutar tanto como yo. Compartan este episodio y no se olviden de suscribirse a este podcast. Hola a todos, hoy comenzamos una nueva entrevista y estoy muy contento porque voy a entrevistar a Rafael Gómez. Primero voy a hacer un paréntesis, y Rafael Gómez yo lo conocí en Quora en español. Él escribe ahí también, al igual que yo, y ha hecho excelentes respuestas sobre programación y sobre diversos tipos de cosas relacionadas con la informática. Entonces ya esta entrevista la habíamos un poco tratado de coordinar hasta que recién hoy se pudo dar. Así que estoy muy contento de que estés aquí, Rafael. Un gusto tenerte por aquí. El placer es mío. Genial, genial. Mira, Rafael, me gustaría que para nuestros oyentes sepan un poco más de tu vida, que nos dieras una breve presentación tuya, ¿no? Bueno, o sea, yo he estado trabajando prácticamente toda mi vida en Madrid, con una breve interrupción de un año que estuve en Londres, pero bueno, en cualquier caso siempre he trabajado, o sea, siempre he vivido en Madrid y Madrid ha sido por decirlo así, mi casa. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, con el tema de la informática, pues llevo en esto pues prácticamente toda la vida. Quiero decir que yo estudié informática en la Facultad de Informática de Madrid y luego pues está trabajando siempre en este mundo. Entonces, pues bueno, ahora ya peino canas y tengo más de 50 y llevo 30 años básicamente, casi, en el mundo de la informática. Buena, genial. Una de las cosas que me gustaría comenzar esta entrevista es un poco, ya sé que ya tienes casi más de 30 o más de 25 años ya de experiencia laboral, porque sé que Sí, comenzaste ya a mediados de la década de los 90. Y me sí. gustaría comentarte, que me comentaras un poco cómo surgió tu interés sobre la informática, pero en particular sobre la programación. ¿Cómo surge los lenguajes de programación o todo este mundo, ¿no? En una época donde era el boom, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pues mira, en realidad yo terminé la informática un poco, podríamos decir que casi por casualidad, porque yo en realidad, pues cuando estudiaba en el instituto, pues mi intención habría sido ser médico y dedicarme a la medicina. Pero sí que es cierto que, y nunca tuve un ordenador en casa, a diferencia de la mayoría de mis colegas de mi edad, pues nunca tuve un ordenador en casa, ni Spectrum, ni Amstrad, y yo la verdad es que cuando tuve que elegir carrera, pues lo cierto es que mis primeras opciones iban hacia la medicina.
Pero el último año se me había dado muy mal la biología y la química tampoco demasiado bien. Y lo cierto es que yo me replanteé si realmente yo quería dedicarme a ello profesionalmente. Por otro lado, además, pues la carrera de medicina entonces eran 7 años, o sea que eran muchos años, creo que recordar que eran 7 años más luego toda la preparación del MIR y demás. Con lo cual yo al final lo que dije es qué es lo que me gusta realmente que estoy estudiando en el instituto y demás. Y lo que más me gustaba eran la física y las matemáticas, sobre todo las matemáticas. Y dije, bueno, pero es que si estudio física o estudio matemáticas, entonces eran carreras muy sencillas de acceder a física y matemáticas. Hoy es horrible acceder a una carrera de matemáticas o una carrera de físicas. Pero entonces eran más fáciles de acceder, pero mi impresión fue que para estudiar eso y terminar, entonces lo que tú dices era el boom de la informática como actividad profesional. Y mi impresión fue, o mi razonamiento fue, para estudiar matemáticas, que es lo que me gusta, y terminar haciendo informática, ¿por qué no hacer directamente informática? Y así fue como empecé en la informática. Y yo realmente el tema de la programación, pues bueno, fue ya una de las asignaturas que se me dio especialmente bien y que fue entonces cuando, pues desde el laboratorio de lenguajes, pues me captó uno de los profesores, de hecho el responsable del laboratorio, y me dijo que si quería empezar a colaborar allí y bueno, pues estuve colaborando el resto de la carrera, estuve colaborando en el laboratorio de lenguajes y allí hice cosas bastante interesantes y fue cuando yo me empecé a interesar por los lenguajes. Ya luego, posteriormente, la mayor parte de los lenguajes que yo he aprendido en mi vida profesional han sido pues ya digamos, por pura afición. Es decir, hay muchos lenguajes que yo de alguna forma pues he explorado y he analizado y he llegado a hacer pues cursos en internet y demás, pero realmente nunca he utilizado. O sea, lenguajes que yo haya utilizado profesionalmente pues son, yo creo que entre 5 y 10 como mucho. Una de las cosas que me da curiosidad es saber un poco cómo era la informática por aquellos años en la universidad, con respecto, por ejemplo, comparándolo con la matemática. ¿Había mucha asignatura enfocada a la parte más teórica de la informática? ¿O también ya había un enfoque más llevado a la parte más aplicativa, ¿no? Había asignaturas, vamos a ver, entonces la informática era bastante más larga, la carrera de informática era bastante más larga de lo que es hoy día. Yo tuve que estudiar durante 6 años y no perdí ninguno, quiero decir, podía haber perdido alguno perfectamente, pero no perdí ninguno, eran 6 años de carrera. Y además 6 años cargados, es decir, la gente no lograba hacerlo en menos de 6 años normalmente. Vale. Entonces veíamos de todo, teníamos muchas matemáticas, obviamente no hay que darle tampoco tanta importancia a las matemáticas en el sentido de que no eran extraordinariamente duras, pero sí que había una carga de matemáticas importante, sobre todo en las primeras asignaturas, y bueno, yo creo que prácticamente hasta quinto yo tuve asignaturas de matemáticas de un tipo u otro. En cuanto a el contenido, lo que digo, lógicamente no era tan exigente como una carrera de matemáticas puras. Además, yo recuerdo que las llamábamos puras, las matemáticas, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado bastante y hoy por hoy las carreras tienden a ser más cortas y tienden a enfocarse más en contenidos mucho más concretos y mucho más prácticos. Pero es una impresión, quizás estoy equivocado. Sí, mira, bueno, ahora después de tantos años de experiencia laboral, me gustaría que también me comentaras un poco desde tu punto de vista cómo han cambiado un poco las herramientas de la programación, ¿no? O sea, con respecto a la década de los 90 y ya más de 20 años después, ¿no? Según tu opinión, ¿cómo crees que ha evolucionado un poco la informática, más allá de la herramienta o lenguaje, sino que cómo ha evolucionado la carrera? ¿Cómo crees que ha ido? ¿Tú crees que ha sido un progreso o ves que todavía que hay algunos fallos en la informática actual? Me gustaría ahondar un poco más en ese tema. ¿Cómo lo ves tú, no? Sí, vamos a ver. La carrera yo creo que ahora mismo se ha especializado mucho. Es decir, ahora mismo, yo cuando empecé, pues había una carrera de informática y ya está, y eran 6 años. Y de hecho, existían 2 carreras de informática técnica,
una estaba orientada a las aplicaciones, digamos, a las aplicaciones de sistemas, una informática de sistemas y otra informática de aplicaciones que era el desarrollo de aplicaciones de usuario y demás. Pero en informática solamente había una y ahí teníamos que ver absolutamente de todo y yo vi y creo que era una carrera muy comprensiva, es decir, cuando digo comprensiva me refiero a comprensiva con H, es decir, que comprendía absolutamente todo, muchas cosas. Hoy por hoy, sin embargo, las carreras tienen que ajustarse a unas duraciones mucho más cortas y, por tanto, pues además se han especializado más. Es decir, ahora mismo pues existen una ingeniería del software, una ingeniería del software de videojuegos. O sea, yo recuerdo hace relativamente poco que estuve haciendo algunos cursos en la universidad. Que una de las cosas que me llamó la atención era la fragmentación a la que se llega con las titulaciones. Eso es algo que efectivamente tengo la sensación que va un poco en detrimento de la profesión. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando nosotros somos profesionales, pues debemos ser capaces de trabajar en unos campos y en otros. Y sí que es cierto que luego nos especializamos. Pero es muy bueno que un profesional conozca absolutamente de todo lo que aparece o que pueda aparecer en la profesión, que conozca no solamente sobre sistemas operativos, lógicamente, y sobre redes, sino que tenga también, digamos, un bagaje teórico importante. Yo me he encontrado con muchos profesionales, por ejemplo, que han salido recientemente y que no son capaces tampoco de medir complejidades o de gestionar de una forma más o menos adecuada proyectos. Pero bueno, todo eso se va cogiendo, lógicamente. Yo creo que la universidad lo que tiene que hacer es poner, digamos, los mimbres y dar una formación lo más horizontal posible y lo más extensa posible, lo más universal posible. Y luego ya vendrá la práctica profesional, que ahí ya aprenderás, digamos, las herramientas concretas. Yo, de hecho, soy bastante crítico con el hecho de que actualmente se da mucho de las prácticas en empresa y que se enseñe con lenguajes que sean prácticos. Para mí los lenguajes deben enseñar conceptos, uno no debe aprender un lenguaje desde el principio para poder dedicar a ese lenguaje toda su vida profesional, sino que es preferible, pues casi como lo hacíamos antes, que aprendíamos un lenguaje que yo luego nunca más he utilizado fuera de la universidad. Yo aprendí con un lenguaje que se llamaba, bueno, en realidad con dos, Pascal y Módula, pero eran prácticamente el mismo lenguaje, muy similares. Pero Módula yo, por ejemplo, jamás lo he utilizado profesionalmente y no me arrepiento para nada de haber aprendido con un lenguaje como Módula, porque efectivamente era un buen lenguaje de enseñanza, era un buen lenguaje para aprender los fundamentos. De hecho, eso me lleva a otra pregunta, porque yo sé que dominas varios lenguajes, o sea, tienes un interés por los lenguajes de programación también. Entonces me gustaría preguntarte, porque yo hace poco me enteré que una universidad en Chile quitó de la malla curricular la asignatura de compiladores, ¿no? O sea, la quitó para que sea obligatoria, ahora es, creo que una asignatura opcional, o sea, no. Entonces, claro, eso también va a lo que tú decías, ¿no? El tema de que se pierden un poco los fundamentos. Los compiladores son como el corazón para entender un poco cómo funciona el lenguaje de programación, ¿no? Y lo que te quería preguntar sobre el respecto era, ¿cuál es la importancia para ti, por ejemplo, de esta área de los compiladores, del saber un poco cómo funcionan los lenguajes? Ya dijiste un poco sobre la importancia de los conceptos, ¿no? Pero me gustaría que ahondaras un poco más eso. Pues para mí la asignatura de compiladores, de hecho, es de las que yo hice durante mi formación académica, pues probablemente una de las que más aproveché por lo que aprendí, por lo divertida que fue, por las anécdotas que guardo de la práctica, que en aquella ocasión fue pues hacer un compilador, que además hicimos un compilador con Borland, entonces era el entorno de programación estándar y que todo el mundo utilizaba. En aquella época hicimos un compilador utilizando además hicimos un compilador que estaba incluido en su propio IDE, una cosa bastante interesante y bastante divertida. Fue duro porque tuvimos que dedicar mucho tiempo, pero se aprenden muchísimas cosas. Yo, de hecho, creo que la parte de los... o sea, me estás diciendo ahora de la Universidad de Chile o de la Facultad de Chile que ha quitado esa asignatura, me parece casi un sacrilegio para alguien
que se dedica profesionalmente a la informática. Es decir, a lo mejor, pues para desarrollo, o sea, para alguien que se va a dedicar, pues utilitariamente a la informática, para un ingeniero de redes, pues puede que no tenga mucho sentido esa asignatura, pero para alguien que efectivamente va a dedicarse a la profesión de la programación y del desarrollo de software en general, me parece muy interesante, o sea, más que interesante, fundamental, realmente el tener una asignatura de esas características. No solo los compiladores, los intérpretes, aprender a diferenciar lo que es una cosa de lo que es la otra, de lo que son las distintas etapas. Yo creo que eso no ha cambiado ahora respecto de lo que era hace 30 años. Y sigue siendo súper interesante y súper importante para un profesional el saber cómo está construido un compilador y un intérprete. ¿Tú crees que el aprendizaje de los primeros lenguajes de programación pueda moldear o sesgar a un informático? Es decir, porque yo he escuchado muchas veces que hay personas que dicen que, bueno, por ejemplo, la programación funcional, ¿no? Sí. Cuando se aprende después de un lenguaje imperativo es mucho más difícil que aprenderla al comienzo, ¿no? Entonces me gustaría saber si para ti el aprender un lenguaje particular puede afectar tu forma de pensar, por así decirlo. O sea, lo puede hacerlo ver el aprendizaje de un nuevo lenguaje más difícil si aprendiste otro anteriormente. Sí, probablemente o sea, el orden en el que se aprenden los lenguajes moldea tu forma de pensar en esos lenguajes. Yo creo que hay lenguajes que son imprescindibles y hay libros sobre programación o clásicos que son imprescindibles porque realmente te cambian la forma de pensar sobre la programación o sobre la forma en la que se construyen programas. Yo he de decir que o sea, mi primer lenguaje no fue un lenguaje funcional. El primer lenguaje que aprendí, ya he dicho antes, que fue con Pascal y bueno, en realidad el primer lenguaje que aprendí fue con pseudocódigo. Yo aprendí a programar abstrayéndome completamente del lenguaje. Y yo recuerdo que los primeros programas que hacíamos los compilábamos a mano, es decir, los veíamos cómo debía pasar y cómo debía funcionar completamente en un pseudocódigo, sin ningún lenguaje real, por delante. Pero era programación, en todo caso, era programación imperativa. La programación funcional es distinta. Y yo creo que es fundamental en la formación de un profesional. Sobre todo porque cambia tu forma de percibir la forma en la que se hace la computación. Creo que actualmente existe un mayor impulso en este tipo de programación. Pero de algún modo mi impresión personal en la industria es que prácticamente no se utiliza más que en sitios muy aislados. Quiero decir, la programación funcional. Y yo además, seguramente lo sabes por las cosas que he escrito en Quora y demás, que es un tema que a mí personalmente me parece interesante, ¿no? La programación funcional y el modo de pensar en programación funcional y en el desarrollo del lenguaje con lenguajes funcionales. Yo, pues ya digo que por pura afición, pues he estudiado y he aprendido a utilizar pues 3 o 4 de los lenguajes de programación funcionales más conocidos. Pero yo reconozco que en el entorno del desarrollo en la mayor parte de las empresas, y esto lo sé por mi actividad profesional, que muchas veces tiene que ver con analizar cómo hacen las cosas en las empresas, y no solamente donde yo trabajo directamente en la agencia tributaria, y en la Administración General del Estado, la programación funcional prácticamente es una gran desconocida. Y pienso que efectivamente lo ideal sería empezar con la funcional, porque a partir de la funcional luego es más fácil, yo creo, entrar en la imperativa. Pero bueno, que todos o sea, cuando yo aprendí, pues aprendíamos primero imperativa y luego funcional. Era el siguiente año o el siguiente curso en el cual, que además ni siquiera estudiábamos un curso, lo estudiábamos medio curso de programación imperativa, o sea, perdón, funcional, pero que era realmente un curso o era realmente un aprendizaje que te cambiaba la forma de percibir la programación.
¿Tú crees que la dificultad que sufren algunas personas, algunos programadores en particular, para aprender un lenguaje funcional se debe a una falta quizás de madurez en cuanto a matemática, a pensamiento más abstracto, o tú piensas que otra cosa? No, bueno, desde luego, para aprender bien la funcional, lo fundamental es saber la recursividad, pero es que la recursividad es de las primeras cosas que a mí me enseñaron cuando aprendí imperativa. Es decir, sí que es cierto que tú cuando empiezas a desarrollar cuando empiezas a desarrollarte como programador y empiezas a estudiar lo que es la programación y cómo se trabaja para construir programas que funcionen, pues una de las primeras cosas que aprendes cuando aprendes algoritmos es la importancia de la recursividad. Si eso lo has entendido bien, la programación funcional pues debe entrar un poco, debería ser bastante más asequible. El problema es que hay gente que no entiende bien la recursividad. De hecho, vamos a ver, yo reconozco una cosa, la recursividad es algo que no tiene por qué utilizarse en tu día a día profesional. Yo tengo compañeros que hicieron conmigo la carrera, que luego han trabajado conmigo en la Administración General del Estado, han pasado por todas las posiciones, desde programación, desde analista programador, que sería con la que entramos en la administración, y ahora son directores de equipos de desarrollo, y que yo he hablado con ellos en esto y me dicen, si es que yo jamás he utilizado una llamada recursiva, jamás he utilizado la recursividad. Y dices, sí, eso es un hecho. Es decir, para ser un programador no hace falta ni entender ni haber utilizado nunca la recursividad. Y ese es quizá el mayor reto que supone, digamos, la programación funcional, porque la programación funcional, efectivamente, pues todo son estructuras recursivas, estructuras de datos recursivas, llamadas de alguna forma que son de orden superior y que, por tanto, ya no se corresponde. O sea, es una programación de un nivel de abstracción más alto, y diferente realmente al de la programación imperativa. Entonces, probablemente el problema no está tanto en decir que sea imposible, tanto como decir, ahí hay un déficit a la hora de la persona que ha aprendido a programar digamos, con un paradigma imperativo. Y bueno, la orientación a objetos no deja de ser más que es un paradigma imperativo con una serie de características, pero la programación sigue siendo imperativa. Pero claro, el problema está en que cuando te mueves a lo funcional, pues ahí tienes la cuestión de que tienes por lo menos que haber cogido el concepto de recursividad. Pero el concepto de recursividad es un concepto que no es muy difícil de entender. O sea, si lo piensas, pues es relativamente sencillo de entender. Luego ya otra cosa es entender, por ejemplo, o saber aplicar técnicas más específicas, como son la recursividad de cola, todo este tipo de cosas. Pero bueno, en cualquier caso, creo que el problema que puedan tener algunos con la programación funcional viene de déficits que se aplican también a su formación como programadores imperativos o como programadores con técnicas imperativas. ¿Y qué opinas sobre el tema que ocurre hoy en día de este aluvión, por así decirlo, o esta explosión de herramientas, ¿no? Que hoy en día ya es muy raro encontrar programadores que construyen algoritmos desde cero, sino que todo se basa entre bibliotecas, sobre framework, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eso también pueda explicar por qué mucha gente no se preocupa por temas como los que mencionaste, como la complejidad algorítmica, la recursividad, ese tipo de cosas? ¿Tú crees que se han quedado un poco ocultadas por producto de la misma tecnología, de los avances de la programación? Sí, de hecho, si yo pudiera decir algo de la programación actualmente como se hace, diría que es que ahora además es casi muchas veces muchísimo más compleja de lo que era hace 30 años. Mucho más compleja en el sentido de que hay que dominar no solamente los frameworks, sino que hay que dominar unas bibliotecas enormes, monstruosas, con una cantidad de características enormes, unos IDEs también complejísimos, que al final pues te apartan un poco de lo que es la base de
las matemáticas algorítmicas, que no son unas matemáticas extraordinariamente complejas, perdón, pero que hay que dominarlas mínimamente. Yo no entendería que efectivamente actualmente pues, los programadores no supieran calcular el orden de complejidad de un algoritmo determinado que van a implementar. Muchas veces además nos encontramos con ese tipo de cosas. Ya yendo a un lenguaje mucho más práctico como pueda ser SQL, tú te encuentras a veces gente que con SQL luego te monta un cursor y empieza a hacer iteraciones por el cursor y te encuentras con programas que tienen unos rendimientos súper pobres porque efectivamente se están utilizando las herramientas de una forma pues bastante pobre. Y eso muchas veces tiene que ver con la no comprensión de ese tipo de técnicas o de conceptos básicos como puede ser, por ejemplo, el de complejidad. Pero vamos, sí, estoy de acuerdo en que efectivamente hay un aluvión de herramientas. Creo que nadie actualmente es capaz de seguir mínimamente en un mundo como Java, por ejemplo, es prácticamente imposible entender, pero vamos, ni un porcentaje mínimo de las herramientas, de los frameworks, de toda la cantidad de tecnología que hay alrededor de esa plataforma. De hecho, yo creo que una de los principales, por decirlo así, escollos o uno de los principales problemas que tiene actualmente Java como plataforma es esa complejidad. Es decir, que al final se ha convertido en algo. Yo recuerdo cuando yo empecé con Java, que yo empecé con él pues casi en las primeras versiones, pues era un lenguaje relativamente sencillo y relativamente tenía sus peculiaridades, pero un lenguaje relativamente sencillo. Pero actualmente a mí me aterra, es decir, ahora mismo tienes tantísima cantidad de tecnología que tienes que dominar o que tienes que aprender para poder ser mínimamente eficaz en el entorno, que realmente hay que buscar simplificar las herramientas y simplificar los entornos. Mira, ahora te voy a hacer una pregunta que probablemente a los que están recién empezando a programar se la hacen todos los días o cada mes. Y es una pregunta extremadamente complicada también, pero me gustaría que tratara de dar una respuesta según tu experiencia. Sí. Y es, dado esta aluvión de herramientas, ¿no?, que tenemos cada día hay nuevos lenguajes, frameworks, etcétera, ¿cómo un informático hoy en día se puede enfrentar a ese dilema? ¿Cómo saber elegir una herramienta según un tipo de problema? Esa es como la gran pregunta hoy en día. ¿Qué podrías dar tú a una pista para alguien que tiene un problema, unos requerimientos y dice, bueno, tengo que elegir la herramienta, pero tengo muchas opciones? ¿Qué les podrías decir a esa persona? Con herramienta imagino que te refieres fundamentalmente al lenguaje de programación o en general a framework. Exactamente, sí. Bueno, yo lo primero, el primer consejo es que lo primero que hay que conseguir es algo que de alguna forma pueda confirmar los requisitos que nos están planteando, y para ello es necesario hacer prototipo, es decir, para ello es necesario hacer técnicas de prototipado, y tú no puedes hacer técnicas de prototipado con lenguajes como Java, o sea, en general con lenguajes que no sean razonablemente interactivos. En este sentido, creo que existe muchas veces una preocupación, y yo la veo mucho en Quora, la veo mucho en muchos entornos, hay mucha gente que se preocupa mucho por si el lenguaje es rápido o no es rápido. Yo muchas veces, y eso seguramente más tú que me sigues en algunas de las cosas que escribo, yo digo, olvidémonos del lenguaje de si es rápido o no es rápido. Lo importante es si me va a servir a mí para obtener cuanto antes una versión funcional del producto. Eso no quiere decir que el producto salga al mercado así, tal cual, no, pero me va a permitir sobre todo cuanto antes confirmar si efectivamente las cosas son las que o los requisitos que se han planteado son realmente los que el usuario, pues o el usuario o el patrocinador había planteado o había imaginado. En este sentido, pues bueno, sí, ya sabemos que efectivamente existen todas estas metodologías que la gente, pues, que además se han puesto muy de moda, todo lo que es las metodologías ligeras y demás. Pero bueno, eso no quiere decir que esas metodologías no tengan que ser acompañadas efectivamente de las herramientas adecuadas. Entonces, para mí, la herramienta adecuada es la que consigue que el problema se resuelva y que se resuelva en el tiempo razonable, en el tiempo menor posible. Es preferible utilizar una herramienta que tú sabes que dominas y que dominas bien
a utilizar una herramienta, por ejemplo, que sabes que te va a dar pues, la mejor cantidad de rendimiento bruto por línea de código programada en esa herramienta. Entre otras cosas, porque al final, pues muchas veces tú puedes dedicar muchísimo tiempo a obtener o a perfilar al principio digamos, el rendimiento de un programa, y eso, pues, ya lo decían hace 40 o 50 años, ¿no? Que la optimización prematura es el origen de todos los males. Es decir, empezar a preocuparse por si utilizo un lenguaje o utilizo otro en función de si me va a dar un rendimiento inicial, pues me parece un error. Pero bueno, es un error del que todos muchas veces aprendemos, ¿no? Yo también he tenido esas guerras de programación. Yo, de hecho, cuando aprendí C, todavía en la universidad, cuando estaba en la facultad, cuando aprendí C, fue precisamente para entrar en esa cosa de decir, voy a aprender un lenguaje con el que efectivamente voy a poder hacer las cosas al nivel suficiente como para tener yo el control. Y el problema al final está en que yo, pues quizás porque soy muy mal programador, pero yo reconozco que nunca he sido capaz de obtener un control tan bueno como el que al final obtengo o obtenía con las propias herramientas que me daban de lenguajes mucho más abstractos, de lenguajes de más alto nivel. Entonces, esa idea de intentar conseguir la herramienta más rápida no la compro, nunca la he comprado. Además, el síndrome de la bala de plata estaba allí cuando yo empecé a interesarme por la informática. Cuando terminé mis estudios también seguí allí, y yo lo que sigo viendo en la profesión es que sigue existiendo. Es decir, que uno piensa que efectivamente la bala de plata existe, que existe esa herramienta perfecta. No existe. Ahora que menciona el tema de la bala de plata, me recuerda una cuestión que yo a veces he notado en los últimos años, sobre todo, que hay en mucha informática hay un cierto dogmatismo hacia la herramienta, de sentir, en el sentido de que no sé, aman Python y van a hacer todo con Python, y hay casi una guerra en la red social entre el que le gusta un lenguaje u otro, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cuáles son los peligros de que un informático caiga, por ejemplo, en cierto dogmatismo, fanatismo hacia una herramienta? Pues que al final sí que es cierto que para quien tiene un martillo, todos son clavos, y para el que tiene un destornillador, pues todos son tornillos. Yo creo que lo mejor es conocer distintas herramientas alternativas que son complementarias, y saber cuándo utilizarlas. Y eso, el saber cuándo utilizarlas no es fácil, eso lo reconozco. Pero bueno, te lo da la experiencia en la programación. Yo he tenido o he participado en proyectos que se han complicado muchísimo por intentar elegir, o sea, por intentar seguir con una herramienta concreta que nos habíamos propuesto utilizar al principio del proyecto, o simplemente por decir, mira, es que esta es la herramienta que yo conozco. El buen profesional es el que sabe cuándo tiene que utilizar un martillo, cuándo tiene que utilizar un buril para hacer o sea, para cambiar la superficie, y cuándo tiene que utilizar pues una sierra. O sea, los lenguajes no son, y cuando digo los lenguajes me refiero igual también al resto de herramientas con las que nosotros trabajamos, ¿no? Quiero decir, porque al final los lenguajes son parte de las herramientas, los compiladores son otras partes, los depuradores son otras partes. Lo ideal es ser capaz de aplicar la herramienta adecuada a cada caso. Y claro, el problema muchas veces que se puede plantear es, ¿y cómo sé yo cuál es la herramienta adecuada? Pues depende un poco de los requisitos de cada tarea, y depende de cuáles sean las herramientas que tú conozcas. Hombre, desde luego lo que yo no entiendo, o lo que no entendería, es que alguien se pusiera a aplicar o a utilizar una herramienta completamente nueva de la que no conociera absolutamente nada en un proyecto ya no iniciado, sino con unas restricciones importantes de tiempo. Pero bueno, que en algún momento hay que aprenderlas. Yo creo que la forma de aprenderlas es efectivamente, pues, asistiendo a cursos, porque bueno, esta es una profesión en la que tienes que tener una formación continua a lo largo de toda la vida. Es decir, no puedes estar pensando que tú de alguna forma aprendes un lenguaje y ese lenguaje se va a quedar allí durante años, o aprendes una tecnología determinada y esa tecnología va a estar ahí, porque no es así, además, porque es que la tecnología ha cambiado en los últimos 30 años, pero va a cambiar más en los próximos 30 años. O sea,
y es algo que va a marchas forzadas. ¿Tú crees que el informático del siglo XXI va a tener que, tarde o temprano, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, volver a los fundamentos? Es decir, tener que volver a aprender cosas como estadística, probabilidad en más profundidad, ya que si no va a quedar un poco desplazado. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, vamos a ver, los fundamentos siempre son importantes. Luego tenemos ahí, en la informática del siglo XXI, hay una nueva tendencia que ya no es un futuro, es un presente y que va a dar, digamos, nuevos requisitos de formación para la gente que se dedica a esto, que es todo el tema de la computación cuántica. Eso va a cambiar completamente la forma en la que hacemos programas y en la que nos dedicamos a resolver problemas que se resuelven con ordenadores, porque en este caso además van a ser ordenadores completamente distintos. Sí que es cierto que esto estoy hablando probablemente a muy largo plazo, aunque yo haya dicho, acabo de decir que es ya presente. Es ya presente en el sentido de que yo la computación cuántica, la primera vez que la oí, pues la oí cuando todavía estaba en la carrera, es decir, hace más de 25 años, y ha tardado en desarrollarse mucho. Con respecto a la inteligencia artificial pasa un poco más o menos lo mismo. Yo recuerdo que en los años 90, cuando salí de la facultad, la inteligencia artificial pues llevaba, pues es que desde la conferencia de Dartmouth creo recordar que fue a finales de los 60, principios de los 70, pues realmente la inteligencia artificial siempre ha estado un poco en crisis y ahora se están empezando a ver cosas asombrosas, increíbles. El tema, por ejemplo, de los asistentes en programación, que son capaces ya medio de anticipar cuáles son los algoritmos que tú quieres implementar, o mejor dicho, cuáles son los programas, porque muchas veces confundimos algoritmos con programas, cuáles son los programas que tú quieres implementar, o cómo continuar las líneas de código, todo este tipo de cosas, que son capaces también de corregirnos, que son capaces de hacer pues esa función del programador pareja y de decirnos, pues oye, aquí ¿qué te parece esto? O ¿por qué no haces esto de esta otra forma? Pues eso va a ser así y probablemente en unos años ese tipo de cosas se van a desarrollar muchísimo. Respecto a los fundamentos, que era por donde iba la pregunta, pues creo que están ahí y creo que es necesario saberlos. Y en cualquier caso, los programas se hagan con algoritmos que nos ayuden a programar o ya se hagan con nosotros de alguna manera dirigidos por ese tipo de ayuda, por ese tipo de algoritmos, pues al final las tendremos que validar los seres humanos, salvo que queramos que efectivamente esto llegue al célebre punto de no retorno, ¿no? Del que se habla en la inteligencia artificial. Pero vamos, yo creo que todavía estamos lejos. La inteligencia artificial todavía tiene mucho recorrido por hacer. Yo creo que ni en 5, probablemente ni en 10 años estemos hablando de una programación autónoma dirigida por un ordenador. Hablando sobre ese tema, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas sobre esto que apareció últimamente, que es el proyecto de AlphaCode, ¿no? Que era esta red neuronal que la idea era que generara código automáticamente en estas competiciones de programadores, ¿no? Sí. Y para muchos es como un síntoma o un preludio de lo que podría ser el temor para algunos de que el reemplazo, ¿no? Que muchos programadores van a ser reemplazados, por así decirlo, por algún tipo de inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Tú crees que va a llegar el día que muchas áreas de la programación van a ser automatizadas o más bien van a ser como una especie de asistente inteligente para cada uno de los programadores? Vamos a ver, yo creo que esto es algo que yo lo decía cuando hace 25 o 30 años. Los que nos dedicamos a esto, a la computación en general, pues trabajamos para mandarnos al paro. Pero esto no sabemos si lo hacemos para mandarnos a nosotros al paro o para mandar al paro a nuestros nietos. Quiero decir, esto es algo que con el tiempo aparecerá, pero es lo mismo que es lo mismo que ha pasado con la gente, por ejemplo, que antes hacía contabilidad
y que actualmente pues la contabilidad ya no la hacen montones de personas. Lo digo más que nada porque mi abuelo era contable de los de Manguitos, además trabajaba en 2 empresas porque en aquel entonces se llevaba lo del pluriempleo. Y él trabajaba, digamos, llevando un libro de contabilidad a mano con sus cuentas y demás. Actualmente nadie se plantearía hacer la contabilidad a mano. O sea, la contabilidad se hace con programas como SAP, se hace con programas como las empresas pequeñas con ContaPlus. Quiero decir que al final lo que tienes es unas herramientas que apoyan o que permiten trabajar a menos profesionales, pero sí a profesionales más especializados y para hacer las cosas mejor. Y yo creo que ese será el futuro de la programación. Quiero decir, no es que nosotros vayamos a ser innecesarios, digo nosotros en general, los que nos dedicamos a la informática, vayamos a ser innecesarios, sino que tendremos que utilizar esas herramientas o podremos utilizar esas herramientas para ser más productivos. Es en definitiva lo que ha pasado con todas las revoluciones tecnológicas. Cuando aparece una revolución tecnológica que manda al paro a mucha gente, surgen nuevas profesiones relacionadas bien con esa revolución o a consecuencia de esa revolución aparecen nuevas necesidades. Entonces, muy probablemente en el futuro, una de las cosas que efectivamente ahora mismo pues prácticamente no existe y que los requisitos se hacen de una forma muy de aquella manera, pues efectivamente lo importante será ser capaces de especificar de una forma formal y mucho más profesional los requisitos que tenemos en nuestros sistemas, ser capaces también de darles una validez formal, matemática a los problemas que ponemos, a los algoritmos y a las soluciones. Y en esto harán que efectivamente pues determinadas herramientas nos permitan llegar a alcanzar esos grados de formalidad, esos grados de profesionalización a la hora de especificar requisitos. Pero bueno, que es lo que estoy diciendo, son herramientas que nos harán ser mejores profesionales. Es como decir también, ¿realmente la inteligencia artificial puede desplazar a los abogados si definimos o si creamos un programa que efectivamente sea o utilice la inteligencia artificial para ser capaz de hacer búsquedas bibliográficas que necesita un abogado? Pues no, en realidad lo que pasa es que serán necesarios menos abogados y mucho más profesionales en la utilización de estas herramientas. Entonces, un solo abogado será capaz de ser mucho más productivo con la ayuda de estas herramientas. Y luego, pues, lo que decía de nuevas profesiones que puedan aparecer al rebufo de estas. Y ya he mencionado todo lo que es la parte de la computación cuántica, que ya digo que eso está todavía absolutamente en mantillas. Y probablemente no seamos capaces de hacerlo sin inteligencias artificiales que sean capaces de ayudarnos para poder sacar adelante esos programas y esos nuevos sistemas. Totalmente de acuerdo. Me gustaría preguntarte sobre, volviendo ya como al presente, preguntar un poco sobre los proyectos, o sea, el trabajo en equipo. Hay un Twitter, me gustaría comentar sobre un Twitter que yo ayer estaba leyendo Twitter y comenzó una cierta polémica porque alguien dijo lo siguiente, abro comillas, sobre el despliegue que se hace en los días viernes. Él decía que los programadores que se niegan a hacer un despliegue el día viernes significa que su código no está bien probado, es de mala calidad, ¿no? Porque se supone que un buen código no tiene que tener problemas, no tiene que temer que haya un despliegue un día viernes. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que tenga que ver simplemente con eso, con una debilidad en el código, o es más bien otra cosa, según tu experiencia? Bueno, tiene que ver, entre otras cosas, probablemente con la forma en la que enfocamos el trabajo. Yo no sé por qué un viernes es un día especial para desplegar o para no hacerlo. Quiero decir que al final sí que es cierto que estamos acostumbrados a trabajar muchas veces en ciclos de semanas, o primero en ciclos de días, luego en ciclos de semanas y luego en ciclos de meses. Pero yo no tengo tanto problema con decir, mira, es que el código que se va a desplegar un viernes es de menor o de mayor calidad. No, bueno, el código, según las nuevas tendencias en programación ligera,
el código debe estar dispuesto para entregarse en el momento en el que termina el sprint o en el momento en el que termina la iteración. Si esa iteración termina un viernes, pues ¿por qué no? Va a ser un viernes. Otra cosa es que digas, bueno, sí, pero el viernes es un... El viernes también hay una cosa respecto al viernes que yo me enfado mucho cuando ocurre, digamos, yo procuro nunca hacerlo, de hecho nunca lo he hecho, pero procuro nunca, o sea, me enfado cuando otros lo hacen, programar una reunión para el viernes. Más que nada porque da la sensación de que, bueno, no había otro momento para hacerlo. Entonces el viernes tiene sí que es cierto que tiene ese efecto frontera de decir, vamos a ver, cuando tú estás entregando algo el viernes es porque efectivamente pues no has sido, o sea, has estado retrasándolo hasta el último momento posible. No, probablemente lo ideal sería poder entregarlo cuando esté, y eso es así. Pero vamos, que el viernes no tiene ninguna cosa especial. Es más, ahora mismo nos estamos acostumbrando con todo esto de la pandemia y demás a que estamos trabajando en casa y que el viernes no es un día especial. El sábado se trabaja, o sea, se sigue trabajando. Trabajo en la administración pública, ¿eh? Y aunque no te lo creas, muchos funcionarios siguen trabajando desde casa entre semana, porque hay muchas veces que al final pues, te llevas el trabajo a casa. Y no pasa nada. Quiero decir que al final no pasa nada. El viernes no tiene ese efecto frontera más que si tú se lo quieres dar. Una cuestión que me gustaría preguntarte es sobre el tema de este tema de la calidad versus la eficiencia, ¿no? En el sentido de que hoy en día, sobre todo en el tema cuando un proyecto crece, los informáticos cuando recién tienen la experiencia en la universidad, generalmente tienen una experiencia en código muy pequeño, ¿no? En base de código que no es como el mundo real, ¿no? Con grandes cantidades de código. Me gustaría, según tantos años de experiencia que tienes, ¿cómo puedes manejar ese dilema, ¿no? El tema de la calidad en el sentido de la documentación, de un buen código, bien escrito, a la eficiencia, ¿no? Que algunos solamente se preocupan en que sea más rápido computacionalmente, ¿no? ¿Cómo crees que se pueda aunar esos dos mundos? Bueno, si como has leído muchas de las aportaciones que yo hago en Quora, y ahí sí que yo alguna vez me he posicionado, creo que lo fundamental en un producto que nosotros hagamos es que el producto sea de calidad. Yo ya no sé si efectivamente esa calidad, que es una calidad intrínseca del sistema o del programa, pues necesita de una cuestión que pueda ser, por ejemplo, pues código bien comentado, el código en cualquier caso debería ser escrito, y eso ya también alguna vez lo he escrito yo por ahí, pero vamos, que no lo he escrito, lo escribo porque lo que estoy haciendo es citando a otros que lo decían, que es que el código tiene que ser escrito para que lo puedan leer las personas, para que lo puedan leer otros programadores, otros colegas. Entonces, para mí, el sacrificar calidad frente a funcionalidad o frente a... Hablabas, por ejemplo, de rapidez, es decir, la velocidad de respuesta de un programa es un gran error. Es un gran error porque al final la velocidad de respuesta de un ordenador hay una forma muy sencilla de resolverla si el algoritmo crece de forma razonable, que es metiendo más hierro. Y eso lo sabemos todos los que nos hemos dedicado un tiempo a esto. Dices, bueno, vamos a ver, ¿para qué vas a dedicar días o meses a optimizar hasta el microsegundo determinadas funciones o determinadas cosas, que eso tiene un coste tremendo, si al final vas a poder conseguir lo mismo? Pues es más, la tecnología te lo va a conseguir simplemente. Y no siempre más velocidad implica mejor calidad, porque muchas veces la calidad que percibida tiene que ver con la calidad esperada, es decir, con el hecho de que tú esperes que muchas veces si el programa te funciona en 2 segundos y es capaz de darte una respuesta en 2 segundos, la persona que está delante de la máquina no lo va a percibir. Entonces, no es... Hay veces que sí, lógicamente. Quiero decir, un juego sería imposible. En un videojuego, pero en un sistema transaccional, pues 1 segundo, 2 segundos de respuesta, vamos, yo daría, o sea, yo firmaría, porque la mayoría de los sistemas que yo utilizo y en los que yo también he sido responsable de desarrollar,
tengan un tiempo de respuesta de esas características. Entonces, cuando muchas veces estamos hablando de mejorar el sistema en porciones mínimas, pues en fracciones mínimas de segundo, pues es que no tiene mucho sentido. Tiene mucho más sentido mejorarlo en la calidad, hacer refactorización en cuanto a la forma que tiene el código y en cuanto a la legibilidad del código. Eso yo soy quizá en eso soy un poco talibán, lo reconozco. Yo no he dejado que a mí determinados equipos de programadores me sacrifiquen o me hagan cosas que efectivamente, pues al final decía, bueno, pero ¿esto de dónde sale? O sea, esto no hay quien lo lea. Claro. Entonces, por eso no me gustan a mí. Por ejemplo, lenguajes como Perl, que efectivamente tiene esa fama de escribir una vez y no volver a leerlo y no volver a hacer nada con ello, pues me causan cierto rechazo. Pero es por esa cosa que tengo yo, que casi es de filosofía, ¿no? Después de tantos años de experiencia, imagino que has trabajado en múltiples proyectos y sobre todo con muchas personas. ¿Qué es para ti un buen programador? Si pudieras dar como unas características de lo que vendría siendo un buen programador. ¿Es la persona que, por ejemplo, sabe mucha herramienta, la domina bien, o es algo mucho más que eso? Pues mira, yo creo que la herramienta que mejor tiene que dominar un programador es el lenguaje. Y no me estoy refiriendo al lenguaje de programación, me estoy refiriendo al lenguaje humano. ¿Por qué? Porque un programador tiene que ser capaz de entender, para empezar a entender lo que significan unos requisitos que están normalmente escritos en un lenguaje humano. Y tiene que ser capaz de... Para mí la actividad de programación tiene más que ver con la actividad de escritura, con la actividad con la literaria, con ser capaz de contar una historia, que con ser capaz de resolver un rompecabezas. El buen programador normalmente es el que se integra bien en los equipos, es el que es capaz de contarte cómo hace un programa y es capaz de contártelo a ti, no de contárselo a la máquina. Porque, entre otras cosas, muchas veces, como cuando se trabaja en equipos, digamos que una parte muy importante es contarle a otro dónde estás teniendo el problema. O muchas veces el simple hecho de contárselo al otro te permite resolver problemas muy importantes de comprensión que a lo mejor tú no habías tenido. Entonces, esa parte de ser capaz de interactuar verbalmente con otras personas, para mí, muchas veces es muy desperdiciada, o sea, es muy infravalorada por parte de los responsables de equipos de programación. Y es muy importante. De hecho, se escucha mucho eso, yo lo escuchaba en Chile sobre todo, en los grupos de Facebook de programadores que escribían muy mal, sobre todo las preguntas, no se preocupaban mucho de escribir bien, de hablar bien, y cuando uno los corregía, lo primero que te decían era, pero ¿por qué tan purista? ¿No? Hay también una cierta rechazo, yo he visto en algunas personas, no en todas obviamente, a la formalidad, ¿no? No sé si a ti tú lo has visto. Yo al menos he notado en los últimos años que hay un cierto rechazo a eso, ¿no? Como que al hacerlo bien, al detalle, ¿no? Bueno, vamos a ver, en lo que se refiere muchas veces a rechazar las formas de comunicación, ya digo, no con una máquina, sino entre nosotros. Y el hecho, por ejemplo, de decir la ortografía no es importante, la gramática no es importante. No, claro que es importante porque nos permite comunicarnos y lo más importante, insisto, de un programador es que sea capaz de comunicarse con el entorno, que sea capaz de comunicarse con sus compañeros programadores, que sea capaz de comunicarse con sus compañeros que llevan el tema de la gestión del proyecto, que sea capaz de comunicarse incluso también con los clientes y con los patrocinadores o sea, para mí la parte de la comunicación verbal es tan importante o más que las característicticas técnicas buenas que pueda tener de dominar un lenguaje de programación, entre otras cosas, porque además es la forma en la que va a poder aprender. Es decir, nadie, evidentemente, cuando empieza en un proyecto, salvo que seas la persona más senior de ese proyecto, pues va a tener la experiencia suficiente como para abarcar todos los problemas que van a surgir en ese proyecto.
Y los problemas se van a resolver con lenguaje humano, no se van a resolver con lenguajes de programación. De hecho, lo normal es que cuando tú tienes un problema con un lenguaje de programación, lo hablas con otros. Y eso es lenguaje humano, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, muchas veces las personas pierden un poco el enfoque en el sentido que se centran solamente en la herramienta técnica, ¿no? Pero al final somos humanos, ¿no? Al final nos relacionamos con otras personas. Y creo que, de hecho, yo he visto muchos programadores que yo a veces los incentivaba en dar charlas, en compartir su conocimiento, pero en realidad no podían. Es como hay un cierto rechazo o vergüenza a desarrollar esas habilidades que son muy como lo dirían los ingleses, como soft skill, ¿no? Como estas habilidades blandas, ¿no? Que son no tan solo para el informático, sino para cualquier profesional que tiene que hoy en día desarrollar, ¿no? Totalmente importantes. Esa es... Sí, dime. Perdona. Sí, dime. No, te iba a decir que esa es precisamente, yo creo que una de las principales deficiencias de nuestro sistema. Es decir, que no se están desarrollando esas habilidades débiles o esas habilidades poco técnicas, ¿no? La interacción con las personas es muy importante desarrollarla, desde luego. Yo creo que cuando más he aprendido, fíjate, cuando más he aprendido yo sobre un lenguaje de programación, y te lo digo por si de nuevo te surge la cuestión de tener que intentar convencer a alguien, de algún técnico, de dar una charla o de dar un curso. Vale. Cuando más he aprendido yo sobre un lenguaje de programación es cuando se lo he tenido que explicar a otros. Yo he enseñado a programar a funcionarios en distintos lenguajes, en Python, en Bash, en varios lenguajes de programación. Y además no eran charlas que se daban para personas que no eran programadoras, es decir, que no eran técnicos. Y realmente cuando preparo un curso aprendo siempre cosas nuevas sobre el lenguaje, o incluso recuerdo cosas que había olvidado. Es decir, que al final yo creo que la mejor herramienta para estar al día de un lenguaje de programación y conocerlo cada vez mejor es tener que contárselo a alguien. Sí, totalmente. Eso como uno de los grandes consejos que siempre se dice, ¿no? Que uno aprende el doble cuando enseña, ¿no? Realmente ahí uno realmente lo entiende totalmente, ¿no? Otra pregunta que te quería hacer es sobre la informática en general. Según tu experiencia, ¿qué es? La informática hoy en día se ha hecho extremadamente amplia, con muchas especialidades, pero para ti, ¿qué es la informática? ¿Es una ciencia o una ingeniería o es algo más? ¿Qué crees que va hacia dónde va? ¿Cuál va a ser su evolución, ¿no? Bueno, la informática nació como ciencia, lógicamente, como una ciencia, como las ciencias de la computación originales, y los primeros científicos de la computación eran especialistas matemáticos, lógicamente, eso lo sabemos todos. Luego se convirtió en una ingeniería. Yo, además, cuando yo estudié, todavía no era ingeniería, todavía yo de hecho soy licenciado, o sea, yo no soy ingeniero en informática. Luego se hizo una ingeniería. Yo creo que por el camino, cuando se hizo ingeniería, perdió un poco, y es una impresión, a lo mejor estoy equivocado, pero perdió un poco del rigor que tenía de cuando era un poquito más, sobre todo porque se le dedicaba más tiempo, o sea, no por otra cosa. O sea, cuando la ingeniería, además, el paso de la ingeniería fueron dos pasos. No solamente se hizo ingeniería, sino que además se acortaron mucho las carreras y se acortaron los currículums. Y hombre, vamos a ver, la gente que estudió conmigo, yo ya no me voy a poner como ejemplo, pero la gente que estudió conmigo, muchas de ellas muy brillantes, no les sobró tan poco tiempo para asumir toda la información o toda la formación que se daba en aquellos 6 años. Cuando pasas de 6 años a 4, pues te tienes que dejar cosas por el camino. Entonces yo creo que lo que antes era, o sea, se veía de una forma mucho más extensa y con más cantidad, o sea, y con más cosas que ver. A lo mejor no con la misma profundidad, porque evidentemente no todas las cosas se tenían que ver un poco por encima, pero salías con una formación de poder resolver problemas o de saber cómo resolver problemas. Y ahí eso es lo que es una ingeniería. Pero si me dices si hay algo más o si es algo más, yo te diría es que además es también un arte.
De hecho, probablemente el conjunto o la publicación, son 4, creo recordar que son 4 tomos, que probablemente más mencionada de nuestra profesión es el arte de la programación de ordenadores. Y lo plantea como un arte, no lo plantea como una ingeniería o como una ciencia, lo plantea como un arte. Y es que yo creo que nuestra profesión tiene mucho de eso. De hecho, si lo pensamos, los programas no se pueden patentar. Bueno, por lo menos en España no se pueden patentar, salvo que vayan, digamos, adjuntos a algo que sí se puede patentar. Los programas se protegen por copyright, que es lo mismo que se hace con las obras artísticas, con la literatura. Yo antes lo decía, para mí programar tiene mucho que ver con escribir. ¿Quién es un buen escritor? Puede, con cierta dedicación y aprendiendo ciertos códigos o ciertas formas de expresión, puede ser un buen programador. Entonces, esa parte de que la programación es en parte un arte, yo la defiendo, porque además es que tiene que ver un poco con lo que hacemos, en realidad. Muchas de las cosas que hacemos las hacemos para expresar la mejor forma que nosotros entendemos de resolver un problema, pero no deja de ser una expresión, o sea, no deja de ser una actividad expresiva de nosotros mismos. Entonces, yo creo que no solamente ciencia, no solamente ingeniería, sino también un poco de arte. Mira, ahora que mencionas el arte, me gustaría que me comentaras un poco qué opinas sobre lo que muchos dicen, sobre todo con la expansión de la inteligencia artificial y los problemas éticos que conlleva eso. Algunos mencionan que la informática va a ir naturalmente acercándose cada vez más a una mayor integración con las humanidades, con la filosofía en particular. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú crees que va a ser un beneficio para los informáticos tener mayor conocimiento, por ejemplo, filosófico, cuando tengan que desarrollar un sistema, por ejemplo, coches autónomos, ese tipo de cosas que lleva una gran cantidad de problemas éticos, ¿no? Bueno, por supuesto. Y además es que como profesionales tenemos que tener en cuenta esa parte de la ética, de la ética profesional o de para qué hacemos lo que hacemos. Yo realmente la filosofía, hombre, durante la carrera se ve prácticamente nada de filosofía. Tenemos una asignatura que habla un poco de lo que es lo que es la posibilidad del conocimiento en historia de la ciencia. Teníamos, porque yo creo que eso ya ha desaparecido completamente. Pero yo me empecé a interesar por la filosofía hace relativamente poco, y no solamente por la filosofía, sino también por el derecho y por digamos, esas partes que tienen que ver con la justicia y realmente y con lo ético de lo que nosotros hacemos. Entonces yo creo que sí que hay una parte muy importante, de formación que tenemos que tener o de interés que tenemos que tener por esas partes de la filosofía. Yo, por ejemplo, esto que últimamente se está diciendo en España de quitar o de eliminar parte de la parte de la filosofía del currículo del bachillerato, me parece un error enorme. Pero bueno, sí que es cierto que, claro, el problema está en que cada vez hay más cosas que enseñar y menos tiempo para hacerlo. Pero la filosofía, para mí, es parte también de la profesión, sobre todo en esa parte que tiene que ver con la ética. En la Facultad de Informática, cuando yo estudié, no existía una asignatura concreta de deontología, pero creo recordar que en la universidad en la Pontificia de Salamanca sí que tenían una asignatura de deontología profesional. Claro que la Pontificia estaba más orientada digamos, tenía asignaturas específicas creo recordar que incluso religión, porque como era universidad católica, era una universidad dirigida o de la Iglesia, pues tenía esa. Pero yo creo que habría sido muy importante y muy interesante que efectivamente los estudios tuvieran una asignatura o temas concretos relacionados con la deontología profesional, porque es importante saber para qué hacemos las cosas.
Ahora entrando en la segunda parte de la entrevista, me gustaría ahondar ya más como en aspectos personales sobre tu Sí, experiencia laboral. Y yo sé que has trabajado prácticamente toda tu carrera en el sector público, en particular en la Administración General del Estado. Y ahí sí. quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia, sobre todo pensando que hoy en día la mayoría de los informáticos, yo creo, la primera opción que ven generalmente siempre es el sector privado, ¿no? Como que no se habla mucho del sector público. Entonces me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido tu experiencia, ¿no? De como informático trabajar en el sector público. Sí, y además es que, bueno, creo que efectivamente, pues el sector público es el patito feo. Eh, yo he hecho mi carrera en el sector público. Yo empecé cuando en el año 94 en la administración de aviación civil. Y luego, posteriormente, pues cambié primero a un organismo de investigación, al CIEMAT, y ya luego el resto prácticamente desde hace veintitantos años, bueno, sí, veintitantos años, desde el año 2000. He estado trabajando en la agencia tributaria. Hombre, la agencia tributaria sí que es cierto que es una especie de, o sea, de lo que probablemente de lo que se puede hablar del Estado, pues es probablemente quien mejor paga, probablemente también donde hay una informática mucho más desarrollada, mucho más. Pero mi experiencia con otros organismos es que, probablemente salvo por el tema de los puestos, porque eso sí, en la administración pública todo está muy normalizado respecto de los puestos, en los niveles, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es cierto que tú tienes lo que se llama una relación de puestos de trabajo, es decir, tienes una serie de puestos que tienes o que puedes cubrir con personal, y claro, depende de la calidad, la cantidad de puestos que tengas, que puedas reclamar a más o menos profesionales. Yo mi experiencia y los profesionales que hay en otras, fuera de la agencia tributaria, yo soy consciente de que los profesionales que hay son de un altísimo nivel. De hecho, no son unas oposiciones especialmente difíciles, pero tampoco son fáciles. Es decir, yo conozco gente que se ha tenido que presentar varias veces. Yo animo a hacer una carrera profesional en la administración pública por varias razones. La primera porque, bueno, a pesar de lo que uno se pueda pensar, hay huecos, y voy a decir huecos prácticamente para cualquier profesional. Es decir, para cualquier profesional de nuestro ramo. Existen concretamente un cuerpo, que es el Cuerpo Superior de Sistemas de la Administración, Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración del Estado, que básicamente pues es donde pueden aspirar, o donde aspiran todos los que salen como graduados o sea, tienen un grado superior de educación. En su momento había también un grupo que ahora se llama 2 y que antes se llamaba B, que iban los titulados medios, pero claro, las titulaciones medias han desaparecido. En fin, en cualquier caso, son cuerpos donde uno puede desarrollarse bastante bien. Mi recomendación, si uno quiere hacer una carrera en la administración, es lógicamente que se prepare o que se ponga en contacto con gente que haya participado ya antes en procesos selectivos, porque el proceso selectivo sí es muy importante. Una de las cosas que más me gusta, a pesar de que yo he estado, como decía antes, desde hace 20 años en la agencia tributaria, me he movido poco. Una de las cosas que más me parece interesantes de la Administración General del Estado es la capacidad de moverse de un sitio a otro. Ya no me refiero geográficamente. Sí que es cierto que geográficamente la mayor parte de la gente pues trabaja en Madrid, pero es una cuestión, pues, el hecho de que la mayor parte de los ministerios y de la actividad
informática está muy centralizada en Madrid, pero bueno, yo tengo compañeros que están en Barcelona, compañeros que están en todas partes de España, ¿eh? O sea que también hay mucha gente que efectivamente puede realizar su función prácticamente en cualquier parte de España. No hace falta venirse a Madrid para trabajar en un ministerio o para trabajar en informática en un ministerio. Y luego hay una cosa que sí me parece interesante desde el punto de vista de lo que es la carrera profesional, y es que es una carrera que de algún modo tiende a recompensar relativamente rápido a los profesionales. Lo que quiero decir es que, hombre, o por lo menos esa ha sido mi experiencia en los últimos años, particularmente aquí, en mi actividad, en nuestra actividad, en la informática, en las tecnologías de la información. Siempre hay que tener un poco de paciencia, pero no es difícil encontrar salarios competitivos con el sector privado. De hecho, simplemente por poner una digamos, una comparativa de la gente que nosotros que salimos de mi grupo de estudio, los que actualmente estamos mejor remunerados somos los que empezamos en la administración, que además tuvimos la suerte de empezar varios, tuvimos la suerte de empezar 4 o 5 de mi grupo de trabajo, y yo creo que hay varias cosas que yo destacaría de la Administración General del Estado. La primera es que se pueden hacer muchas cosas, y actualmente además se están haciendo muchísimas cosas cada vez más en temas de inteligencia artificial, que eso no quiere decir que las vayas tú no vas a tener que programar una inteligencia artificial, pero tú vas a estar implicado en proyectos que la programan o que tienen que ver con ello. Luego, además, sí que es cierto que durante muchos años las promociones han sido muy pequeñas. Cuando empecé yo las promociones eran muy pequeñas. Luego hubo un tiempo en que fueron un poquito más grandes, y ahora lo que ocurre es que han hecho unas promociones enormes en las que efectivamente hay muy buenas probabilidades para alguien que sale ahora de presentarse y de sacar una plaza. Tú ahí sabes que estás compitiendo con otros. El principal problema de una posición es que sabes que estás compitiendo con todos los que se presentan. Pero vamos, yo creo que es asequible. Iba a decir que no conozco a nadie que se haya rendido y lo haya dejado por imposible. O sea, la gente lo termina sacando. Y ofrece buenas oportunidades. Luego, además, existe una movilidad, que mucha gente no lo sabe, y es que aunque tú estés en la Administración General del Estado, tú puedes pasar también a administraciones autonómicas de una forma más o menos horizontal, y existen otras posibilidades también, que es también las de ir a trabajar a Bruselas o incluso a la Administración del Estado en el exterior. No es fácil, eso es cierto, pero vamos, que existe la posibilidad. Es decir, si uno quiere incluso también tener su experiencia, a lo mejor en Bruselas, en la Unión Europea, en la administración de la comunidad, pues también es posible que pueda tener. Proyectos hay muy interesantes. Participar en proyectos internacionales, por ejemplo, se puede participar en proyectos internacionales, aunque sea la Administración General del Estado. Y luego hay proyectos, o sea, si tu interés es la tecnología, también hay una capacidad de participar, o una posibilidad de participar directamente en proyectos tecnológicos. Por ponerte por ponerte ejemplos de cosas en las que yo he estado implicado. Yo he estado implicado, por ejemplo, hace ya muchos años, pero estuve implicado en el desarrollo de sistemas clasificadores de fraude con redes neuronales. Estamos hablando de una situación en la cual pues, las redes neuronales todavía ni siquiera se planteaban en las empresas. Es decir, en muchos aspectos, muchas veces la Administración General del Estado, o sea, la Administración puede ser incluso puntera. Siempre se ha dicho lo de garbanzo duro pero seguro, la del funcionario garbanzo duro pero seguro. Yo creo que la parte menos interesante o la parte menos importante de la función pública es la seguridad laboral. Yo creo que seguridad laboral, más o menos en nuestro entorno,
muchas veces se sacrifica por proyectos interesantes. Y yo creo que muchas veces sí hay proyectos interesantes en la administración. Genial, genial, genial escuchar esa visión, porque generalmente uno está como totalmente sumergido en solamente el aspecto de las empresas privadas, ¿no? De todo ese tipo de ofertas que surgen cada día de empresas extranjeras, pero uno un poco se olvida del sector público, ¿no? Entonces, quería preguntarte sobre tus labores en el sector público. Yo sé que trabajaste como consultor forense y auditor informático. Me gustaría que me contaras alguna Esa de es esas mi actividad experiencias. actual. Sí, alguna Es de decir, esas. yo empecé en la administración, ya lo he dicho antes, en aviación civil. Entonces estuve en funciones que eran fundamentalmente de programador, o sea, ahí aprendí bastante sobre aviación civil, pero vamos, que eran fundamentalmente de llevar sistemas, administrar sistemas, luego también programar pues algunos sistemas en su día, pues claro, estamos hablando de los años 90. Entonces ahí se programaba en Clipper porque se estaban introduciendo los nuevos sistemas en aviación civil, que entonces no había PCs, yo cuando llegué sí ya lo sabía, pero vamos, que yo el primer sitio al que llegué, que fue el registro de matrícula de aeronaves, pues acababan de poner una red Nobel con 5 o 6 PCs para llevar el registro de matrícula de aeronaves, y se lo había instalado IBM, se lo había dejado allí, y a mí me tocó, pues de alguna manera, pues entrar a reprogramar y hacer ciertas modificaciones y añadir cierta funcionalidad a un programa que se había desarrollado en Clipper y del que no habían dejado absolutamente ninguna documentación. Pero bueno, luego ya como profesional, digamos, como licenciado o como profesional un poco más, o sea, como grupo A1, que es el grupo en el que yo empecé en el año 2000, pues primero empecé como jefe de proyectos informáticos y estuvimos pues desarrollando determinadas cosas relacionadas con la analítica de datos, que entonces pues no estaba en boca de todo el mundo. Es decir, uno de los primeros sitios donde se hicieron proyectos de herramientas para hacer análisis de datos, el Data Warehouse y demás, fue precisamente en la agencia tributaria. Y bueno, pues estuvimos en ese tipo de cosas, estuvimos, ya digo, desarrollando temas relacionados con la minería de datos, no solamente con redes neuronales, también aplicábamos otras técnicas para hacer pues predicciones, selecciones de contribuyentes y ese tipo de cosas. Y desde hace 15 años, 17 ya, desde el año 2007, o sea, estamos hablando desde hace 15 años, pues cambié de actividad y ya me alejé más de la programación, aunque sigo teniendo una actividad más o menos de programación, pero ya es una programación mucho más, digamos, mucho más de negocio, en el sentido de que, bueno, pues de algún modo se trata de hacer las transformaciones de datos necesarias para luego poder subir las cosas o para poder poner las cosas a la disposición de la inspección en los sistemas de análisis de datos. Pero fundamentalmente ya sí, entonces fue cuando me dediqué a lo que es auditoría y ahora análisis forense, que sería digamos, la pata complementaria de la auditoría. Y luego, pues sí, la parte que tiene que ver más con la consultoría en el sentido, o sea, yo hasta el año 2007 fundamentalmente estaba en una unidad que hacía software, por decirlo así, ¿eh? Porque además en la agencia tributaria, digamos, hay un departamento especial, pues en su día éramos más de 1000 personas y creo que siguen siendo más de 1000 personas que se dedican a hacer los programas que tiene y a mantener los programas que tiene la agencia para hacer todo tipo de pues su trabajo, no solamente su trabajo diario de la gestión y demás, sino también, pues, ya digo, la selección, el tema del descubrimiento de fraude, todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues desde el 2007 pues me aparté un poco de la parte, digamos, técnica de desarrollar exclusivamente software a una parte más consultora, más de estar en relación con nuestros clientes, que es la inspección, para poder pues ayudarles a de alguna forma definir mejor pues la forma en la que ellos analizan los datos, cómo utilizarlos con las herramientas y luego
ya digo, una parte forense que es importante y que tiene que ver con asegurar que efectivamente cuando algo, porque eso es inevitable, termina en un juzgado y termina en un contencioso, pues que las pruebas se hayan recogido de forma que sea trazable, que efectivamente hayan ciertas... hay veces en que hay que tomar medidas cautelares y hay que saber cómo de alguna forma entrar pues a bloquear, por decirlo así, una información determinada, ser capaz de efectivamente extraer información y de alguna forma dar esas garantías que aseguran que no existe ningún tipo de manipulación, porque lógicamente, pues luego lo que son la otra parte, pues tiene a sus abogados y a sus defensores, que lógicamente cualquier pequeña incorrección a la hora de hacer este tipo de trabajo, pues termina en sentencias que no son favorables, ¿no? Y normalmente lo que se busca es, pues eso, tener una traza completa, en la parte forense, una traza completa de cómo se llega desde los sistemas originales del contribuyente hasta el resultado de un informe, que es un informe, normalmente un informe pericial. Hay veces en que nosotros mismos lo que tenemos que hacer es hacer la emisión de ese informe pericial. Y eso es básicamente lo que se corresponde con la consultoría informática forense y la auditoría informática. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un informático para dedicarse a la auditoría forense? Porque me imagino que alguien que recién sale de la universidad, por ejemplo, y sabe programar, ese tipo de cosas, me imagino que requiere algo más, ¿no? Algo más para dedicarse a la parte más de la auditoría forense. Bueno, pues tiene que saber sobre sistemas, no sobre un sistema concreto, sino que tiene que ser lo suficientemente flexible como para poder de alguna forma extraer información o ser capaz de poner medidas cautelares o información en sistemas muy diversos. Es decir, al final, muchas veces las empresas tienen todo tipo de sistemas. Entonces, la formación tiene que ser una formación muy extensa en lo que se refiere a características de los sistemas, y no solamente de los sistemas, sino también incluso de los entornos en los que finalmente digamos vas a trabajar, o sea, con los entornos que vas a trabajar. Concretamente, por ejemplo, pues no sé, yo sí que es cierto que yo manejo Linux desde la facultad. Y siempre he tenido, ese siempre ha sido uno de mis, por decirlo así, de mis fuertes, ¿no? Porque creo que realmente un sistema como Linux es un sistema que enseña muy bien a manejarse con otros sistemas operativos. Pero bueno, no solamente o sea, para dedicarse a este trabajo con una perspectiva de efectivamente ser capaz de auditar cualquier sistema y no estar especializado, porque no podemos estar especializados, es decir, tenemos que ser bastante generalistas, pues hay que conocer pues, todo tipo de sistemas. Y para eso, pues la experiencia profesional, la formación constante, y hombre, luego sí que es cierto que al final, pues tú sacas la información de un Mac, pues no deja de ser no deja de ser un Unix bajo. Quiero decir que al final, pues todas estas cosas las vas localizando o enfocando en determinadas parcelas. Pero vamos, que tienes que conocer muchos sistemas distintos por ejemplo, ERPs. Es uno de las características más habituales en las empresas modernas. Las empresas modernas no suelen tener, la mayoría de ellas, de programas desarrollados internamente. Alguna vez ocurre y en algunas ocasiones ocurre, pero por ejemplo, una de las cosas que hay que saber muy bien es cómo poder extraer la información de un ERP o cómo poder auditar la información de un ERP. Y para eso, pues es que casi sería el currículo de una carrera universitaria. De hecho, en Irlanda hay una carrera que es auditoría forense informática. Es decir,
dedican exclusivamente una carrera universitaria a ser capaces de no solamente asegurar pruebas en un ordenador, sino de establecer todo tipo de informes periciales para presentar en un proceso judicial. Aparte de eso, pues bueno, hay ciertas, no solamente ciertas aptitudes o temas que más o menos, sino también una cierta actitud, o mejor dicho, dos características. La primera es la curiosidad, es decir, tú tienes que ser una persona curiosa en el sentido de querer aprender constantemente nuevas cosas, nuevas tecnologías y demás. Es decir, no se puede dedicar a esto una persona que quiera simplemente... Tampoco es una cosa de decir profundizar hasta sus más mínimos detalles, porque yo, por ejemplo, nunca he tenido que profundizar hasta un nivel enorme a la hora de estudiar un sistema. Pero sí tienes que saber cuáles son los puntos claves a mirar para poder llegar a la conclusión forense a la que quieres llegar. Ya sea esa, si el sistema es conforme, si el sistema es seguro, si el sistema hace lo que dicen los requisitos que debe hacer, o no, no lo hace por esto y por esto. Entonces, ese tipo de actitud de querer siempre aprender. Y luego, eso ya es una cuestión también que tiene que ver con la organización. Y es que efectivamente, pues una persona que se dedique a esto no puede ser una persona, por decirlo así, que se crea a pies juntillas y a primera vista lo que escucha de una persona. Tiene que ser capaz de leer entre líneas, de ser capaz también de ser crítica a la hora de detectar inconsistencias en lo que dice tu interlocutor. Algo escéptico, ¿no? Muy escéptico, sobre todo muy escéptico. Es decir, siempre hay que ser muy mal pensado. Vale. Desgraciadamente en la inspección y en el tema de la auditoría siempre hay que ser muy mal pensado. Luego te encuentras con que efectivamente hay gente, hay profesionales de auditoría que te encuentras auditorías hechas que dan un conforme y que dices, pero madre mía, si aquí no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, que eso es distinto también, la auditoría cuando se hace interna, cuando se hace externa, cuando se hace por un organismo público. Es un tema bonito, ¿eh? Y es un tema que yo creo que en el que se puede hacer una carrera. No hay muchos auditores en la Administración General del Estado, ¿eh? Quiero decir, fuera de... Pues mira, hay una digamos, una parte de la Administración General del Estado que se llama la Intervención General del Estado, donde sí se hace o sí se debería hacer una parte que es la auditoría de lo que serían las recepciones, es decir, cuando se gastan dineros públicos en el Estado, cuando se gastan dineros públicos en hacer un proyecto, pues luego tiene que llegar un señor que se llama el interventor, que normalmente va acompañado de una persona que efectivamente es capaz de decirle técnicamente si están las cosas correctas o no están las cosas correctas, y ahí hay una fase o hay una parte muy importante de auditoría. Y luego también hay una auditoría de los servicios, que tiene que ver con, pero que no muchas veces no se hace estas auditorías informáticas. Y luego, pues yo supongo que en cualquier actividad de inspección que tenga que ver con sistemas informáticos, y hoy por hoy cualquier cosa tiene que ver con sistemas informáticos, pues de un modo u otro tiene que cumplir una función auditora para ver si efectivamente las cosas son lo que se dice que son. Después de tantos años de experiencia laboral, Rafael, me gustaría hacerte la pregunta quizá un poco más filosófica, que tiene que ver con ¿la informática te hizo la vida más feliz? O sea, ¿tú podrías decir que la informática mejoró tu vida? Bueno, antes, cuando hemos empezado, te decía que yo no iba para informático. De hecho, a mí me gustaban las matemáticas. Y de hecho, yo iba para médico. Yo no terminé como médico. Siempre digo que afortunadamente para los pacientes que no he tenido, porque probablemente habría sido un médico terrible. Yo la informática no era mi carrera de opción, porque mi carrera de opción habría sido, ya lo he dicho antes, las matemáticas, una carrera de matemáticas. Pero sí he encontrado profesionalmente una carrera que me ha gustado mucho.
me ha gustado mucho. Y desde el punto de vista profesional, yo soy de las personas que cree que he tenido muchísima suerte profesionalmente porque hago lo que me gusta. No miro el tiempo. O sea, yo no miro cuando estoy trabajando, no, muchas veces se me va completamente y no miro el tiempo. Si hace o no hace la vida más fácil, pues hombre, en este caso a mí me ha hecho la vida más difícil porque de algún modo he tenido que meterme, digamos, profesionalmente en mucho detalle, ¿no? Lo que pasa es que nos ha cambiado la vida a todos, lógicamente. Es decir, al final sí que es cierto que hoy por hoy el mundo sería completamente incomprensible. O sea, no podría ser el mundo que es sin la informática, sin la revolución de las telecomunicaciones, sin Internet. O sea, ahora mismo no podríamos pensar que el mundo es el mundo del siglo XXI sin los cambios que ha traído las tecnologías de la información y las comunicaciones. No sé si es a mejor o a peor, la verdad sea dicha, porque al final dices, bueno, ¿y somos más felices? Pues probablemente no. Probablemente son más felices en aquellos sitios donde no están pendientes de la tableta, o no están pendientes del teléfono móvil, o no están pendientes del correo electrónico. Yo soy mucho de correo electrónico, todavía soy de los pocos que me costó mucho llegar a las redes sociales, entre otras cosas porque yo me movía mucho mejor en el correo electrónico. Además, que eso lo saben los que me han sufrido mucho, redactaba larguísimos correos electrónicos. De hecho, es lo que me sigue ocurriendo en Quora. En Quora sigo redactando larguísimas parrafadas para explicar o para contar. Pero bueno, es algo que me divierto. O sea, yo realmente cuando escribo en Quora lo hago porque, entre otras cosas, me permite pues dedicar un poco de forma digamos, como afición a escribir, a transmitir, que yo creo que eso es algo que efectivamente muchas veces es algo de por sí placentero. Mencionaste que cuando estás trabajando no miras el tiempo y porque pasa, realmente no te fijas en eso. Lo mismo que ahora, porque ya llevamos casi 1 hora y media y ha pasado volando el tiempo. Pues sí, la verdad es que no me he dado cuenta. Ha pasado volando el tiempo y me he divertido muchísimo hablando contigo, he aprendido muchísimo y estoy seguro que nuestros oyentes también se van a divertir mucho. Y yo sé, entrando ya a un tema un poco más informal, sé que eres un gran fan de la ciencia ficción y de los juegos de mesa. Entonces me gustaría preguntarte un poco, ¿cuál es el valor de los hobbies, ¿no? Para un profesional cualquiera sea, en este caso informático, pero ¿cuál es el valor para ti de tener hobbies que te distraigan, ¿no? Pues hombre, que es necesario también desconectar a veces de tu profesión y que es necesario a veces, pues... Y luego también que, aunque seamos informáticos, o sea, yo como informático tengo mi grupo de amigos informáticos, pero tengo también mi grupo de amigos que no saben nada de informática y que no tienen nada que ver con la informática. De hecho, en mi casa, el único bueno, iba a decir el único, no, porque mi cuñado también es informático, pero que normalmente con quien yo me muevo no son con informáticos, ni hablamos de informática. Entonces, por ahí tiene que ver un poco el tema de esas aficiones, de esas otras aficiones. Pues yo sigo, pues eso, jugando al fútbol sala, sigo leyendo ciencia ficción siempre que puedo, últimamente menos, que es verdad, y juegos de mesa, pues sí, los juegos de mesa es una forma de interacción social que bueno, yo por ejemplo lo que no entiendo es lo de mis sobrinos, que es engancharse a una consola y estar en la consola pegados. A mí los videojuegos me tienden a crear un poco más de estrés, pero bueno, es también que yo nací en otro siglo, o sea que no... ¿Tienes alguna recomendación para ciencia ficción y juego de mesa? Bueno, para ciencia ficción yo siempre he recomendado, y no es la ciencia ficción más... es que depende un poco, hay que conocer un poco al interlocutor para a quién se lo estás recomendando. De ciencia ficción yo siempre recomiendo a una autora, que además es mi autora favorita, que es Ursula K. Le Guin. Es una ciencia ficción distinta. Aunque si lo que te gusta es la caña y digamos la ciencia ficción dura, pues probablemente Greg Egan es el autor que probablemente mejor represente esa
digamos, ese tipo de ciencia ficción. Yo hay algunos libros que me parecen fantásticos de Ursula K. Le Guin. La mano izquierda de la oscuridad es sin duda probablemente la mano izquierda de la oscuridad y Los desposeídos. Y aparte de eso, pues por cambiar los dos tipos de Greg Egan, pues recomendaría, por ejemplo, Ciudad Permutación y quizás, ¿cómo se llama? Es que me acuerdo perfectamente del contenido, pero no me acuerdo del título. Bueno, no me acuerdo ahora del nombre del contenido, o sea, del nombre del libro. Esos dos autores son muy buenos. Y luego, pues bueno, tienes también Greg Bear, tienes... yo tiendo a referenciarme mucho por los grandes maestros del género y los que han sido premiados. Esos suelen ser buenas referencias. ¿Y sobre juegos de mesa? ¿Sobre juegos de mesa? ¿Juegos de mesa? Sí. Bueno, es que eso es todo un mundo. Juegos de mesa, hay tipos de juegos de mesa distintos, euros, Ameritrash, un juego de mesa, por ejemplo, que creo que efectivamente pues está al alcance de todo el mundo y que creo que efectivamente pues sirve para iniciarse, pues es seguramente Los Colonos, que es un juego que yo creo que conoce todo el mundo. Pero a ver, juegos de mesa que creo que merecen la pena, que tengo en mi colección, pues por ejemplo, vamos a ver, es que claro, esto a veces uno tiende a recomendar juegos que le han gustado mucho, pero que pueden ser relativamente complicados. Mira, un juego que voy a recomendar, Scite. Es un juego bastante curioso y bastante interesante. Genial, lo anoté. Estoy seguro que nuestros oyentes también lo anotaron. Sí. Vale, Rafael, mira, me gustaría... esta entrevista ha sido genial, le aprendió muchísimo. Y me gustaría terminarla con la última pregunta. Y es... Aunque yo creo que ya la has dado mucho de manera implícita, pero me gustaría hacerla. Y es... ¿Qué consejo le darías a un joven que quiera aprender informática, que ya tiene ahora, no sé, 18 años, 20 años y quiere meterse en este mundo de la informática, según tu experiencia? Bueno, pues a ver, consejos doy que no sigo. Lo primero, que tenga curiosidad. Es decir, al final tiene que ser una persona... O sea, primero, si se quiere dedicar a esto, tiene que ser muy consciente de que va a estar toda la vida formándose. Claro, que es algo que tampoco es algo exclusivo de la informática, pero es algo que va a tener que estar toda la vida preocupándose por estar cambiando de tecnologías y aprender nuevas cosas. Eso es importante, que te guste. Y luego, respecto a cuáles son los primeros pasos a dar, pues bueno, yo creo que actualmente la ventaja que tienen la mayor parte de la gente que está empezando ahora es la cantidad de recursos que hay. Hay montones de recursos en Internet que son excelentes, fantásticos. Ya no solamente para aprender con vídeos, sino incluso para aprender de forma interactiva. Yo recomiendo, por ejemplo, para alguien que realmente quiera avanzar en la programación, recomiendo mucho todo lo que son lo que algunos llaman dojos o sistemas competitivos. Hay por ahí dos o tres dojos, dos o tres webs o sitios web donde puedes de alguna forma asumir determinados retos de programación y tratar de mejorar en distintos lenguajes, porque además tienen la posibilidad de utilizarse distintos lenguajes para hacer pequeños ejercicios. Yo creo que el tema de convertirse cada vez en un programador mejor y de aprender a pensar de forma algorítmica tiene que ver mucho con la práctica. Y la práctica donde mejor se consigue es en uno de estos sitios. Creo recordar que hay uno que se llamaba CodeWars y otro que se llama CodeCombat, me parece recordar. Ahora mismo es que como los tengo creo recordar que era CodeWars. Sí, CodeWars. Es una referencia que yo creo que puedo recomendarla para intentar mantenerse al día de
digamos, de un determinado lenguaje e intentar mantener esa práctica que es necesaria. O sea, como en cualquier otra cosa, al final, esto es cuestión de hacer gimnasia mental. Pues ha sido excelente esta entrevista, Rafael, así que quiero darte las gracias por tu tiempo y por haber aceptado la invitación a este podcast. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Bueno, eso sería todo y bueno, nos veremos en el siguiente episodio.